Son las 12 y así empezamos puntuales, que tenemos una mañana, un rato del final de la mañana de lo más intenso, mucho conocimiento que compartir, que espero que, por supuesto, sea del interés de las personas que estáis aquí, que es un grupito reducido que nos están acompañando, pero también de los más de 250 personas de empresas, principalmente navarras, pero de otras muchas ubicaciones que nos estáis acompañando hoy. O sea, que sin más, vamos a llegar enseguida a las distintas presentaciones y sobre todo al debate. Pero yo quería enmarcar un poco por qué esta jornada, por qué hoy y desde dónde venimos trabajando. Bueno, como sabéis, desde ahí venimos hablando no solamente en el periodo de la pandemia, sino anteriormente, pero con más intensidad en los últimos meses, que han sido de mucho trabajo reflexivo, cómo podíamos seguir ayudando a las empresas en los grandes retos de futuro que tenemos, sobre todo las empresas industriales por delante, que se enmarcan principalmente en la digitalización y la sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad, una de las grandes vías que nosotros veíamos importante analizar en Navarra es el hidrógeno, que, como sabéis todos, no es ninguna novedad, porque se llevan décadas empleando para usos industriales, como el refino, los fertilizantes, la producción de amoníaco, pero casi hoy la práctica totalidad del hidrógeno se obtiene a partir de gas natural, Sin embargo, Navarra, con no solamente la referencia, que es en energías renovables, sino el excedente también productivo que tiene, creemos que puede ser una región que pueda contribuir a la utilización de lo que hoy estamos hablando de hidrógeno verde. Y es lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Si es el momento del hidrógeno verde, que es ese que se genera de un proceso químico llamado electrólisis utilizando electricidad, que como Navarra es mayoritariamente renovable, pues se convertiría en este caso en hidrógeno verde, ¿no? Entonces, es una gran ventaja porque, evidentemente, se convertiría en un vertical energético y, además, no emitiría gases. Ya desde hace unos meses llevamos trabajando en este tema con una iniciativa que luego nos contará Jesús Calavia de Viscofan, que se han determinado a meter ya la utilización del hidrógeno en su proceso. Y nosotros lo que queríamos hacer era lanzar un grupo de trabajo con las empresas, que muchas de vosotras estáis interesadas, y valorar ese potencial que ya hemos venido trabajando en verano, de cuál podría ser la cadena de valor y dónde podría el sector, las empresas industriales en Navarra, estar posicionadas. Lo hemos venido haciendo nosotros y CENER, obviamente, desde el punto de vista más tecnológico. Queríamos lanzar ese grupo de trabajo para analizar una iniciativa global en Navarra que se pueda convertir en un referente industrial en todo lo que queda por desarrollar del hidrógeno, que hoy vamos a ver que es mucho. Pero bueno, el camino es largo, pero hay que empezar desde el principio. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, con distintas participaciones en el debate con Enagas, Iberdrola, Acciona, Capital Energy y Naturgy. Por supuesto, antes tendremos una presentación por parte de Miguel Antonio Peña, que es el responsable del Grupo de Investigación de Energía Química Sostenibles del CSIC, secretario de la Asociación Española de Hidrógeno, presidente del Comité Técnico de la UNE sobre Tecnologías de Hidrógeno y miembros de diferentes comités asesores de agencias gubernamentales. Él nos contará un poco el panorama actual del hidrógeno y luego, finalmente, como ya he anticipado también, nos contará Jesús Calavia de Viscofan el proyecto que ellos tienen entre manos. Como os decía, nuestro objetivo de hoy era inicialmente crear ese grupo de trabajo que se pusiera a trabajar desde ya. Como se nos ha incorporado muchísimo interés de muchas empresas, lo vamos a trasladar a posteriori, pero sí, desde ya vais a tener, los que estáis aquí presentes en la mesa, una pequeña encuesta de cuál es la situación de vuestra empresa y vuestro interés en participar, y los que estáis en streaming lo vais a ver online. Así que, con todo eso, nosotros arrancamos ya a trabajar y, de manera inminente, que es en los próximos días, os convocaremos para compartir con vosotros lo que nosotros tenemos avanzado y darle forma rápida a lo que podía ser ese plan de desarrollo global en Navarra, como he dicho antes, de la mano de CENER. Así que, por mi parte, poco más. Doy la palabra a Isabel Carrilero, que va a ser la que modere toda esta sesión en torno al hidrógeno, responsable de Relaciones Corporativas en AIN y la que está en contacto con vosotros, ¿no?, todos estos días, semanas y meses, ¿no?, para promover esta jornada.
Gracias, Ana. Pues nada, yo nos entretengo porque a quien realmente tenemos ganas de escuchar es a Miguel, así que Miguel, cuando quieras, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Isabel. Primero, espero que se me oiga bien. No estoy usando micrófono, pero creo que es suficiente. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Perfecto, porque después de los problemas de conexión que hemos tenido, pues no quería que además no se oyera. Primero, agradecerte muchísimo la presentación, Isabel, y sobre todo la invitación a ti como parte de la Asociación de la Industria de Navarra. Es un placer estar aquí y muchas gracias también a todos los asistentes, sean presenciales o virtuales. Voy a intentar en los próximos 15 minutos hacer un poco de introducción al tema, que después supongo que tendrá un debate bastante importante, pero es un poco para situarlo. Si me permitís unos segundos, voy a intentar trasladarme a la presentación y compartirla. Espero que se vea, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues vamos adelante. Vamos a ver por qué el hidrógeno de repente aparece en el mundo de la energía. ¿Qué ha pasado en el último año? Que antes no existía el hidrógeno y ahora sí. ¿Este Pacto Verde Europeo ha hecho que aparezca o es algo que ya existía? Pues vamos a verlo con un poco de detalle, con antecedentes aquí en España que podrían situarse en el año pasado, cuando el Gobierno aprobó el PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. No voy a insistir mucho porque yo creo que todos los asistentes saben el contenido básico de este plan, y es la reducción de CO2 y el aumento de la eficiencia energética. Hay números concretos, por ejemplo, para el año 2030, una reducción del 21% de las emisiones, un aumento de las energías renovables para conseguirlo del 43% y en energía eléctrica muchísimo más, del orden de un 74% de energía eléctrica renovable. Y no vamos a mencionar el 2050 porque está un poco más lejos, pero las exigencias van más allá. Y esto no es algo que aparezca el año pasado en España, porque sí, esto va engranado totalmente con este Pacto Verde Europeo que enmarca unas normas muy estrictas, y entre ellas son estas que aparecen aquí. Si nosotros hacemos un poco de cálculo de lo que significa para el año 2030 todos estos números, podemos llegar a la conclusión que en España necesitaríamos un almacenamiento estacional, porque las energías renovables no son las mismas en invierno que en verano, y hay que almacenar para el invierno, pues necesitaríamos un almacenamiento estacional de unos 8 teravatios hora de energía al año. O sea, hay que pasar 8 teravatios hora de energía del verano al invierno. Eso hay que almacenarlo de alguna manera. Y ahí es donde surge el hidrógeno. Ahí es donde surge el hidrógeno, y tal vez la mejor manera de verlo es con este esquema de la Asociación de Energías Renovables, la Asociación Internacional de Energías Renovables, en el que se plantea un escenario, que es al que se va a atender, en que la mayor parte de la electricidad, de la energía es renovable y por lo tanto es de base eléctrica. Y esa energía hay que almacenarla de alguna manera, y ahí es donde aparece a través de nuestros primeros héroes, los electrolizadores, que son los que producen hidrógeno a partir de energía eléctrica, la manera de almacenar esa energía en una nueva línea de almacenamiento, y ahora veremos que también de distribución, que es la línea del hidrógeno, esa línea azul que aparece ahí en medio. Esto sirve inicialmente para almacenar esos 8 teravatios hora o más incluso, si es necesario, y ahora lo veremos, de energía que hay que pasar del verano al invierno. Y en el momento en que es necesaria, a través de una interconversión que es relativamente sencilla, bien a través de máquinas térmicas, pero sobre todo, y es mucho más eficiente, a través de pilas de combustible, esa interconversión del hidrógeno nuevamente a esa electricidad. El hidrógeno, por lo tanto, es un buffer, un sistema de almacenamiento de esa energía eléctrica renovable, que la podemos usar en cuanto queramos, y ese en cuanto queramos pueden ser, como digo, del orden de meses, cosa que no ocurre con otros sistemas de almacenamiento. Y sobre todo que es posible hacerlo en grandes cantidades. Pero no nos quedamos aquí, porque esto abre la línea de introducción de hidrógeno por otras fuentes también renovables, que pueden ser como subproducto de otros sistemas generados a partir de la biomasa,
que en España no es que haya una gran cantidad de biomasa, pero existe cierta producción de hidrógeno a partir de la biomasa o incluso de hidrógeno importado. En el caso de España tal vez sea al revés, sean nosotros los que exportemos ese hidrógeno, porque tenemos una capacidad sobre Europa de producción de hidrógeno y energía renovable mayor que ellos. Por lo tanto, podemos transformarnos en un exportador. Esa línea, en el caso de Europa, podría ir incluso al revés. Pero es que además nos abre el camino a poder usar ese hidrógeno en un sector que es difícil de introducir la energía renovable, como es el de la movilidad, sobre todo movilidad de equipos como camiones pesados, como trenes, etcétera. Ahí entra con mucha facilidad el hidrógeno. Y estamos electrificando a través del hidrógeno un sector que sería difícil de electrificar de otra manera. Pero es que podemos incidir en la industria. Ahora lo veremos, pero la industria necesita grandes cantidades de hidrógeno para diferentes procesos, incluso para calor industrial, que con la electricidad no es suficiente. Pues ahí es donde incidimos con el hidrógeno. Y esto tendrá menos incidencia, pero en algunos casos, en sistemas de viviendas o en sistemas de grandes edificios como hospitales, es posible que el hidrógeno se pueda usar directamente usando esa línea azul que acabamos de generar. No nos quedamos ahí parados, porque hay otra línea muy importante, que es la de gas natural, que en España es especialmente importante, que puede engranar perfectamente con el hidrógeno, porque podemos meter este hidrógeno en la línea de gas natural. Podemos meter ese hidrógeno hasta niveles que varían dependiendo de las consideraciones legales o técnicas en cada país, pero que está establecido que al menos el 5% de hidrógeno se puede meter dentro de la línea de gas natural sin modificar nada, ni la línea ni los sistemas de utilización del hidrógeno. Y ese 5% de hidrógeno, curiosamente, sería suficiente para almacenar esos 8 teravatios hora que hemos hablado antes que necesitamos de almacenamiento para el año 2030, del verano hacia el invierno. Solamente haciendo esto ya podríamos, en el año 2030, cubrir esa demanda que hará falta. ¿Queremos subir todavía el 5% del que hemos hablado de hidrógeno en línea de gas natural? Podemos llegar a transformar ese hidrógeno, utilizando CO2 que venga de una planta de biomasa o incluso capturado, en más metano, en más gas natural sintético, valga la contradicción. Ese gas natural sintético, producido a partir de hidrógeno renovable y CO2 capturado, se puede meter dentro de la línea de gas natural, evidentemente, hasta el 100%. Bueno, esto de que el hidrógeno es algo nuevo realmente no es así. Luego lo veremos, que llevamos muchos años, prácticamente 2 o 3 décadas, intentando aplicar el hidrógeno al mundo energético. Y la razón se puede ver muy claramente en este diagrama. Ahí representamos en el eje de ordenadas el tiempo que necesita para descargar la acumulación que hemos realizado de energía, que puede ser de segundos hasta de horas, días o años. Y en el eje de abscisas estamos representando la cantidad de energía almacenada. Vemos, no aparecen por debajo, pero podrían aparecer en la zona muy cerca del cero de ordenadas y de abscisas, los supercondensadores, pero ahí estarían. Según subimos, pues ahí tenemos las ruedas de inercia, las baterías, aire comprimido, el bombeo en estaciones hidroeléctricas, y de repente aparece para altos tiempos de acumulación y para alta cantidad de energía el hidrógeno, y lo que acabamos de ver de la transformación de ese hidrógeno en metano, en gas natural sintético, para tiempos y acumulaciones aún mayores. Vemos que si lo que queremos es acumular durante mucho tiempo grandes cantidades de energía, es el hidrógeno al que tenemos que recurrir. En cambio, si queremos otras aplicaciones, eso no hace que el hidrógeno esté compitiendo, por ejemplo, con las baterías, que son opciones perfectamente válidas, donde el hidrógeno no llega para acumulaciones en menor tiempo y menores cantidades de energía. Estaba comentando que una de las aplicaciones importantes, aparte de la acumulación, sería el uso en la industria. Aquí tenemos algunos ejemplos de uso en la industria. Luego, por lo que habéis comentado antes, Viscofan va a hablar un poquito de una aplicación concreta, pero tenemos en la primera línea que aparece ahí la industria general, pues de semiconductores, de vidrio, hidrogenación de grasas, etcétera, que consume una pequeña cantidad de hidrógeno, pero que, dependiendo del nicho, puede ser importante.
Después pasamos a la siderurgia o al uso en trabajo del metal en general, donde ya subimos a un orden de magnitud la cantidad de hidrógeno que requiere la industria. Y si nos vamos al procesado en las refinerías, ahí estamos subiendo otro orden de magnitud, de nuevo, la cantidad de hidrógeno que requiere actualmente la refinería. Duplicamos la cantidad de hidrógeno cuando pasamos al mundo químico, cuando hablamos de producción de amoníaco, producción de metanol y otros productos químicos esenciales en la industria de hoy en día, estamos hablando de un requerimiento de hidrógeno enorme. Bueno, pues prácticamente todo el hidrógeno, el 90% del consumo de hidrógeno actual, hasta este momento, está en este ámbito, en el industrial. Y como se ha comentado al principio, creo que ha sido Ana quien lo ha comentado, viene de fuentes fósiles, sobre todo de gas natural. Introducir hidrógeno verde en todo este mundo industrial sería un impacto enorme en la disminución de las emisiones de CO2. El problema es el precio. El precio aproximadamente, y supongo que hablaremos bastante de ello, que actualmente del kilo de hidrógeno a partir de gas natural es del orden de 1 euro. Bien, eso por ahora es bastante competitivo con el hidrógeno verde, que anda del orden entre 5 y 8 euros dependiendo del lugar de aplicación. Puede que llegue a bajar en los próximos años, pero es difícil competir con el hidrógeno a partir de gas natural en este momento. Eso sí, en cuanto cambien las circunstancias, se abarate esa producción de hidrógeno verde que va a ocurrir y sobre todo no cueste 1 euro producir hidrógeno a partir de combustibles fósiles porque hay que pagar peaje por la emisión de CO2, las cosas se van a igualar bastante. De hecho, aquí hay una previsión, esto es de la Agencia Internacional de la Energía, de cuánto costaría el hidrógeno producido a partir de energía eléctrica fotovoltaica en diferentes lugares del mundo. Si nos fijáis un poquito en la zona donde está la península ibérica, andamos del orden de entre el 1 y el 2 dólares, en este caso, por kilo de hidrógeno. Nos estamos acercando, por lo tanto, mucho para que si en los próximos años esto es una previsión, se haga realidad, podamos ser muy competitivos con ese hidrógeno fósil, no solamente, evidentemente, en emisiones de CO2, sino directamente en precio. Pero hay un mundo donde el precio tiene bastante menos importancia, y es el mundo de la automoción, porque ahí estamos compitiendo con unos combustibles que actualmente son bastante caros. Y actualmente, con un precio de 5 euros el kilo de hidrógeno, somos perfectamente competitivos en vehículos eléctricos de hidrógeno con vehículos de combustibles fósiles. Ahí ya el precio sí que va a tener una importancia menor, porque actualmente ya se es competitivo. No en el precio del vehículo, evidentemente, pero sí en el precio del combustible. Y el precio del vehículo claramente va a disminuir en los próximos años, porque actualmente se están haciendo prácticamente a mano los vehículos de hidrógeno y en cuanto le entren en línea de producción y en producción masiva, los precios van a caer claramente. Pero donde va a tener una incidencia enorme es donde no hay competición con las baterías, como son en vehículos pesados, transporte pesado por carretera a grandes distancias y en trenes en líneas donde no esté electrificada. Ahí es donde el hidrógeno va a ser perfectamente competitivo, no solamente con los combustibles fósiles, sino también con las baterías. Esta gráfica me encanta. Es una gráfica en que se representa cómo de pesado es el vehículo en el eje de ordenadas frente al número de kilómetros, de millas, pone aquí, que se va a recorrer con ese vehículo. Hay una zona que vemos ahí en azul donde evidentemente son las baterías las que funcionan, los vehículos pequeños o medianos en un entorno urbano, etcétera, y hay otras zonas donde a lo mejor no llega el hidrógeno, van a tener que ser los biocombustibles o combustibles líquidos derivados del hidrógeno, que también es posible, donde van a poder competir grandes barcos, aviones. Pero entre medias vemos una zona inmensa, pintada de color amarillo, donde están todos los vehículos pesados, los trenes, habíamos hablado, y vehículos ligeros, entre comillas, que necesiten repostar rápidamente. Pues ya saben que la otra ventaja del hidrógeno es que el repostaje se hace muy rápidamente en las estaciones de servicio. De una carga rápida que ahora puede llevar en baterías una media hora hasta los 3-5 minutos que se recarga un vehículo equivalente o de más kilometraje cuando es un vehículo de hidrógeno eléctrico de hidrógeno.
Ya para ir acabando, porque creo que me quedan apenas unos minutos, voy a hablar un poquito de las iniciativas, de muy pocas, porque hay muchísimas, que se están llevando a cabo a nivel europeo, internacional y en España. La primera es Hydrogen Europe. Hydrogen Europe es la Asociación Europea del Hidrógeno, en la que, integrada con la JU, con la Comisión Europea, forma la JU, que es la que organiza, distribuye y establece qué proyectos europeos se están realizando en hidrógeno hoy en día. Aquí hay industria, hay asociaciones nacionales y hay centros de investigación. La otra es el Hydrogen Council. Aquí he puesto las empresas, es una iniciativa a nivel internacional que se unieron al inicio, esto fue hace un par de años, y ahora el número de empresas que pertenecen al Hydrogen Council son del orden de 100 empresas diferentes a lo largo de todo el mundo. ¿Y en España qué es lo que hay? Pues en España, desgraciadamente, y por eso nos parece el hidrógeno algo nuevo, hay muy poca cosa. Espero poder decir lo contrario el año que viene, pero por ahora tenemos apenas 4 estaciones de servicio de hidrógeno, pertenecientes pues a Bengoa, Fundación Nacional de Hidrógeno, al Centro Nacional de Hidrógeno y a JUSA, apenas 2 vehículos matriculados y un Banco de Acción Nacional aprobado hace unos 4 años, en el que se establecían las normas para estas energías alternativas, entre las que se encontraba el hidrógeno, pero que aún no se había plasmado en nada hasta que, como todos saben, este año se ha puesto en marcha, se va a poner en marcha la hoja de ruta del hidrógeno, que establece normas que van bastante más allá al marco de acción nacional que se aprobó hace 4 años. Este es el momento en el que llevábamos soñando todos los que trabajamos en hidrógeno desde hace, ya digo, 20 o 30 años, que ocurriera en España. No que nos dieran grandes cantidades de proyectos y dinero, sino que saliera un secretario de Estado, una ministra o directamente el ministro directamente el presidente del gobierno o una vicepresidenta del gobierno, como es Teresa Rivera, a decir que el hidrógeno es un eje fundamental para el cambio energético y la transición energética en España. Todas estas declaraciones que han tenido lugar a lo largo de este año son las que han dado lugar, junto con esta hoja de ruta del hidrógeno recientemente puesta a disposición el borrador de la ciudadanía, la que ha hecho que cambie enormemente. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a muchos investigadores que hemos venido trabajando en hidrógeno y sobre todo a la Asociación Española del Hidrógeno, que se fundó hace unos 18 años. Aquí tenemos las empresas que actualmente son socios nuestros. Hay en total 49 socios institucionales, 70 socios individuales y tenemos 3 socios promotores: Naturgy, Hyundai, TCI, y actualmente hay más empresas interesadas en esta figura del socio promotor. La asociación, además, lleva la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y las Pilas de Combustible, una iniciativa a caballo entre el Ministerio y la asociación, en que se unen todos los agentes, tanto empresas como de investigación. Aquí tenemos una lista bastante más larga que los socios de la asociación, para establecer a través de documentos cuáles son las prioridades en España en el mundo del hidrógeno. También la asociación lleva la Secretaría y la Presidencia del Comité Técnico de Normalización sobre Tecnologías del Hidrógeno, especialmente importante para poner las normas de uso de todos los equipos que vamos a necesitar en los próximos años para producir y usar hidrógeno. Y me gustaría resaltar el año que viene, a pesar de que pone GEC 2020, el año que viene celebraremos por tercera vez en España el Congreso Europeo del Hidrógeno. Y digo el año que viene porque desafortunadamente hemos tenido, debido a la crisis de la COVID, hemos tenido que aplazarlo para el año que viene. Y lo menciono porque viene específicamente mencionado en la hoja de ruta del hidrógeno. Una de las acciones que viene específicamente mencionada es la celebración de este congreso, organizado por la Asociación Española del Hidrógeno al año que viene. Y tal vez sea menos conocido porque se va a poner en marcha justamente este mes la Agenda Sectorial de la Industria del Hidrógeno. El Ministerio de Industria ha encargado a la Asociación Española del Hidrógeno realizar, entre este mes de octubre hasta marzo, esta Agenda Sectorial de la Industria del Hidrógeno, donde se va a establecer cuáles son los agentes, industria sobre todo, que están participando en toda la cadena de valor del hidrógeno, desde su producción hasta su uso final. La asociación va a intentar
incluir a todos sus socios y a las empresas que aún no son socios para que participen en esta agenda sectorial. Por lo tanto, están todos invitados a participar en ella. Y siento haberme excedido unos minutos en el tiempo. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a ti, Miguel. Como siempre, has conseguido hacer que lo complejo sea sencillo y acercárnoslo. Un placer escucharte. Ahora me gustaría dar la bienvenida a los componentes de la mesa que vamos a iniciar, a los que ni los terremotos que hemos tenido esta noche ni la COVID ha impedido participar hoy con nosotros y hablar de tecnología. Contamos con Mónica Sánchez, que es la coordinadora de proyectos de hidrógeno en Enagas, Jorge Palomar, que es el responsable global de grandes cuentas de desarrollo de hidrógeno en Iberdrola, Beatriz Ruiz, directora de Energy Storage en Capital Energy, Mila Rey, que es la directora de productos industriales y grandes clientes en Naturgy, y por último, Asun Padrós, que es la Storage Innovation Project Manager en Acciona. Como ha comentado Ana, esta jornada surgió un poco de, bueno, el reto que vemos, la posibilidad de Navarra de posicionarse como un gran exportador de hidrógeno por nuestro potencial y experiencia en energías renovables, pero también por lo que nos habéis venido comentando los distintos asociados de AIN de vuestra preocupación por el cambio de normativa en cuanto a emisiones en Europa, cómo vamos reduciendo las emisiones que tenemos y, en consecuencia, también las tasas que estamos pagando por emisiones. Así que, por empezar el debate, Mila, comienzo contigo. ¿Qué opinas tú de estos límites de emisión? ¿Son factibles? ¿Pueden las empresas bajar sus emisiones y continuar siendo competitivas? Sí, pues bueno, antes de nada agradecer ahí la oportunidad de estar hoy participando en este interesante debate. El mundo del hidrógeno se está moviendo por fin, como decía Miguel Antonio Peña, y desde Naturgy queremos participar de él. Respecto a tu pregunta, me gustaría también aterrizarla un poco al plan español, ¿eh? O sea, Miguel Antonio hablaba del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Hablaba de los límites de reducción, de los objetivos de reducción de emisiones que se están planteando desde el 20 hasta el 23% respecto a las emisiones de 1990. Y ahí, en realidad, la parte, digamos, de generación eléctrica es la senda a seguir es clara. Tenemos que conseguir una entrada masiva de renovables, cierres del carbón. Ahí también, lo mencionaba también Miguel Antonio, el Plan Nacional Integrado habla de un 74% de generación renovable en 2030 y del 100 en el 50. Pero claro, esto no es suficiente atacar solamente a los consumos eléctricos, porque a día de hoy el consumo eléctrico en España constituye el 24% del consumo final de energía. Esto pues se consume en transporte, industria, usos térmicos. Y respecto a la temática que nos afecta hoy, que es el sector industrial, únicamente el sector industrial únicamente consume el 30%, o sea, el total de sus el 32% de sus consumos son únicamente eléctricos. El restante, es decir, el 68%, corresponden a otras fuentes. Entonces, ahí pues hay mucho camino por andar. Si nos metemos realmente en los vectores energéticos que se utilizan en los procesos productivos, ahí las tecnologías son muy específicas y obviamente muy dependientes de cada proceso industrial, y muchas de ellas son muy disruptivas porque se necesita mantener valores muy estrictos de los propios procesos. Por lo tanto, es difícil atacar de una forma masiva, digamos. Este tipo de emisiones hay que atacarlas muy ad hoc. Pero luego sí que tenemos las emisiones que vienen de la combustión, que se derivan del empleo de hidrocarburos líquidos y gas, fundamentalmente para producir calor y para usos térmicos en industria. Y ahí pues hay una serie de tecnologías que tenemos que utilizar, ninguna de ellas es única, y tenemos que conseguir, la estrategia es conseguir combinar de forma progresiva las distintas tecnologías disponibles, aplicables a cada caso concreto, e ir incorporando las menos desarrolladas también a medida que vayan madurando y alcanzando disponibilidad. Bueno, la disponibilidad tecnológica creo que a día de hoy es casi total, pero también viabilidad económica. Lo que sí que hace falta es empezar a trabajarlas de una forma seria para conseguir economías de escala y esas reducciones de precio que se esperan. Y por listar un poco las distintas medidas que estamos, por ejemplo, trabajando desde Naturgy con clientes industriales, pues están las típicas medidas de eficiencia y ahorro energético que a nivel industrial están masivamente implementadas. Quizás esto aplica más a sectores terciarios, empresas donde no están tan optimizadas.
Luego, obviamente, la sustitución de gas natural por combustibles más contaminantes. Ya lo comentaba antes, siempre y cuando sea posible la electrificación. Nosotros estamos fomentando mucho los PPAs para industria y al final esta es una forma muy eficiente de electrificar y de reducir emisiones. Las recuperaciones de calor residual en sectores industriales como las fundiciones, siderurgias, papeles, industrias que son altamente intensivas en el consumo energético, se está perdiendo a día de hoy entre un 35 y un 50% de calor residual. Pues ese calor residual se puede recuperar, obviamente la biomasa. Tenemos tecnologías como el biogás y el biometano. La Agencia Internacional de la Energía decía en marzo pasado que con las existencias de biogás y biometano se podría cubrir el 20% de la demanda a nivel mundial de gas. Sabéis que en España estas tecnologías, estos combustibles no están ampliamente utilizados. Necesitamos el desarrollo de los certificados de garantía de origen. Luego, pues tenemos toda la parte más de captura, utilización captura de CO2 y utilización de este CO2 y por supuesto, el hidrógeno. Nosotros dentro de Naturgy vemos un gran potencial en la utilización de hidrógeno. Fuimos pioneros con la planta de Sotavento, que muchos de vosotros conocéis, y de hecho, bueno, creo que Cener también está conectado hoy y nos ayudó a desarrollar esta instalación por allá por el 2007. En aquel momento sí que era una instalación piloto y el hidrógeno, digamos, que no se le veía una continuidad comercial, industrial, pero ahora mismo estamos en un momento diferente, donde el hidrógeno creemos que llegó para quedarse y tenemos que ser capaces de desarrollar económicamente la tecnología. O sea, la tecnología está disponible, pero sí que es verdad que hay que experimentar la curva de reducción de costes, la madurez tecnológica, las economías de escala y necesitamos empezar a trabajarlo ya para que de cara a 2030, que quedan 9 años, realmente se puedan cumplir las proyecciones de reducción de costes que se esperan. Resumiendo, tecnológicamente creo que no hay problemas para conseguir estos objetivos, la tecnología está ahí, es un tema económico, de conseguir realmente economías de escala. Y para esto yo creo que tenemos que aprovechar también el plan de reconstrucción que Teresa Rivera nos anunciaba hace unos días, que habrá un presupuesto destinado a transición energética y una parte importante debería ir al sector industrial. Y tenemos que aprovecharlo para conseguir estar en la senda de estos objetivos. Muchas gracias, Mila. Bueno, pues seguir un poco con el tema de emisiones y tener una visión también de empresas de energías renovables. Beatriz, vosotros que apostáis directamente por la producción renovable, el mes pasado la Unión Europea todavía bajó más los objetivos de emisiones. Estamos ahora ya hablando incluso de neutralidad climática. ¿También coincides con Mila? ¿Lo ves posible? ¿Ves cómo de cerca puede llegar a ser esto sin que sufran nuestras empresas? Sí, muy buenos días, muchas gracias Isabel y me uno a los agradecimientos de Mila muchas gracias por contar con Capital Energy para esta interesante jornada. Tratando de dar respuesta y un poco de contexto, a lo mejor que pueda ser complementario a lo que ya se ha puesto sobre la mesa, sí que es verdad que la Comisión ha incrementado ese objetivo de reducción de gases de efecto invernadero de un 40% inicialmente que se planteaba 2030 hasta un 55%, ¿vale? Sobre todo con el foco de que en 2050 se pueda llegar a conseguir la neutralidad climática. Todo este esfuerzo y esta nueva propuesta surge de un análisis en el que se han considerado aspectos no solo energéticos, sino también medioambientales, sociales y económicos, ¿vale? Tanto a nivel europeo como de los distintos Estados miembros. Parece ser que en base a todos estos análisis, incluso otros de otros organismos, como también se han puesto en contexto, pues son objetivos realistas y factibles. Para ello, incluso la Comisión ha adelantado diversas medidas que se irán poniendo en valor, como puedan ser revisar y expandir el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, fortalecer distintas acciones de los estándares de CO2, sobre todo aplicada a movilidad, y reforzar políticas de eficiencia energética y energías renovables, ¿vale? Incluso dentro de este compromiso, según manifestó la presidenta de la Comisión Europea, Europa apuesta o quiere que se invierta en el uso eficiente de los recursos, que fomente la economía circular y sobre todo también a través de la innovación de tecnologías limpias, ¿no? Todo ello va muy de la mano de lo que es utilizar las herramientas del sector renovable y el incremento de la eficiencia energética, ¿vale? En todo este contexto, de los distintos análisis de la apuesta de la Comisión y de los Estados miembros, sí que todo eso viene de la mano también de lo que puede ser incrementar la competitividad de las tecnologías y más concretamente de las renovables, ¿no?
Ya desde España ese objetivo se fijaba a través del PNIEC, como también se ha comentado, en casi cerca inicialmente a 2030, desde un 40% de producción renovable hasta un 74%. Y en todo este contexto, pues bueno, ya centrando un poco la posición desde que desde Capital Energy se viene trabajando, creemos que esos objetivos son factibles. Ya desde el comienzo de la empresa en 2002 se apostó, la principal apuesta fue el desarrollo de ese sector renovable que contribuyera a descarbonizar a nivel nacional y por supuesto europeo, al final toda la sociedad, vamos a decir, el usuario final, industrial, cliente, etcétera. Y fruto de ello, de esa labor que se ha venido haciendo desde 2002 y esa apuesta que ya comenzó hace años, pues actualmente la empresa cuenta con un portafolio de renovable muy importante y muy distribuido a través de toda España y Portugal, ¿no? Como consecuencia de llegar a alcanzar estos objetivos marcados por la Comisión y a nivel nacional, pues bueno, sí que paulatinamente habrá que ir descarbonizando los distintos sectores, partiendo de la generación eléctrica, como se ha comentado, a través de la apuesta por las energías renovables, que también será necesario posiblemente herramientas que aporten flexibilidad a esa integración de los recursos renovables a través del almacenamiento energético y del hidrógeno. Y también paulatinamente descarbonización de los consumos finales, bien sean, como también comentó Miguel Antonio al principio, por una electrificación paulatina de esos consumos, bien movilidad residencial u otros sectores industriales que sean fácilmente electrificables, o bien por otros mecanismos como van a ser el hidrógeno, de esos sectores en los que sean difícilmente electrificables, bien tecnológica o económicamente, ¿no? Sí que desde Capital Energy, buscando el acercar esta serie de beneficios que las energías renovables pueden contribuir a la descarbonización y acercarlos al cliente industrial y al particular, pues ha venido trabajando en también integrarse en toda esa cadena de valor renovable, ¿no? No solo contribuir a conseguir aumentando ese portafolio de energías renovables, sino también hacer la construcción, el mantenimiento, la comercialización de ese recurso renovable que ya está 100% activa, apoyándose también en líneas de desarrollo como son el autoconsumo, la digitalización de esos servicios que de alguna forma ese valor generado por las energías renovables puedan llegar al cliente final, al usuario final, que al final es el principal actor de toda esta transición energética y de todas estas apuestas, ¿no? Buscando que esos proyectos, pues sobre todo tengan un enfoque de sostenibilidad a largo plazo y que generen más valor añadido, ¿no? Dentro de esos sectores que puedan ser difícilmente electrificables por los distintos motivos, sí que la apuesta también de la empresa que venimos trabajando es el almacenamiento energético. Y es una de las tecnologías, principalmente el hidrógeno verde, ¿no? Objetivos que de alguna forma pues eso, se puedan llevar a contribuir a la consecución de esos objetivos de descarbonización de la forma más realista y viable posible, ¿no? Para todos. Como también te has anticipado, fruto un poco de esos mecanismos que se están habilitando, pues surge a nivel nacional y europeo distintos mecanismos como el Green Deal, la integración sectorial, fondos de recuperación, de reestructuración, etcétera, que tratan de acelerar el desarrollo de esas tecnologías, conseguir escalabilidad, conseguir acciones de eficiencia energética y apostar por la innovación, ¿no? Todo este proceso, obviamente, de transformación energética, social y medioambiental, pues llevarán, y apuesta por las nuevas tecnologías, pues llevará a importantes inversiones que serán necesarias para acometer toda esta transformación, ¿no? Y bueno, se entiende que el contar con señales que sean adecuadas, tanto de mercado como regulatorias, con los objetivos de aquí a 2030 y 2050, pues serán importantes de cara a promover y proporcionar estabilidad y seguridad al sistema para acometer este tipo de acciones, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Bea. Ahora me gustaría consultar con Mónica. Bueno, ya nos ha ido adelantando Miguel Antonio en su presentación que el hidrógeno como vector energético pues es un elemento esencial en la interconexión y la flexibilidad entre la red eléctrica y la gasística. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos viviendo el primer paso hacia la electrificación de la industria o vamos todavía a convivir durante una temporada con escenarios híbridos? Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer otra vez a Ian y a ti, especialmente Isabel, la invitación a estas jornadas. La verdad que para los que llevamos tantos años en este mundo del hidrógeno, en mi caso más de 15 años, es un placer ver cómo hemos pasado de estar hablando de hidrógeno en foros, digamos, casi académicos, científicos,
a foros como este promovidos por un 100% por el interés de la industria. Entonces, nada, gracias otra vez y enhorabuena por el éxito de estas jornadas. Respondiendo un poco a tu pregunta y en hilo también a todo lo que ha comentado y nos ha explicado fenomenal Miguel Antonio en su presentación, al final tenemos que tener en cuenta que una electrificación total de lo que es la economía y de lo que es la industria para conseguir lo que es los objetivos de descarbonización, pues no va a ser viable ni técnica ni económicamente. Todos sabemos que hay muchos sectores que realmente pues, no son susceptibles de ser electrificados. Entonces, desde Enagas y desde el punto de vista de Enagas, tenemos claro que los gases renovables y dentro de estos gases renovables, englobo al hidrógeno, van a desempeñar pues, un papel clave en la transición energética, en esta transición energética en la que nos encontramos actualmente, y van a jugar un papel indispensable para poder alcanzar esa neutralidad en carbono que tenemos fijada para el 2050. ¿Y por qué? Pues lo ha explicado fenomenal Miguel Antonio Peña, porque ya con su presentación la verdad que ha quedado todo clarísimo. No debemos olvidar que esta transición energética o este nuevo modelo energético, ¿no?, al que queremos tender va a estar basado, o su pilar clave va a ser las energías renovables. Vuelvo a repetir el valor que ya se ha dado en un par de ocasiones a lo largo de esta mañana. Solo en España, según el PNIEC, en el 2030 hablamos de un 74% de generación eléctrica basada en renovable. Entonces, la reflexión aquí que tenemos que hacernos es hasta qué punto nuestro sistema eléctrico o nuestro sistema energético está preparado o va a estar preparado para esa entrada masiva de energías renovables. Todos sabemos que estas energías renovables al final pues traen consigo ciertas complicaciones, variabilidad, no son predecibles, digamos, dificultad a la hora de ajustar lo que es la producción y la demanda. Por lo que, al igual que ha comentado Beatriz, pues se hacen cada vez necesarios elementos y herramientas pues, que nos permitan gestionar y almacenar esa energía estacional y que nos vayan aportando flexibilidad y robustez al sistema energético. Y es realmente, bueno, pues aquí en este contexto, precisamente donde el uso de vectores energéticos y en concreto pues el hidrógeno se está presentando como la alternativa más viable. Nos va a permitir esa transformación de grandes excedentes eléctricos, de grandes excedentes de energías renovables en gas, en hidrógeno, y mediante el uso de las infraestructuras de gas, de las infraestructuras que ya tenemos actualmente y que ya a día de hoy podrían admitir hasta un 5% de hidrógeno, poder canalizar esas cantidades de energía en forma de gas renovable, en forma de hidrógeno, pues a los diferentes sectores de la sociedad, ya sea industrial, transporte y residencial, como ya se ha comentado anteriormente. De esta manera, el hidrógeno pues nos va a permitir ese acoplamiento bidireccional entre lo que es la red eléctrica y la red de gas. Digamos que va a tener también ese doble rol, va a permitir gestionar la estacionalidad de las energías renovables y va a impulsar y digamos de una manera más rápida, más efectiva y más eficiente la integración de estas energías renovables, y por otro lado va a poder descarbonizar sectores que a día de hoy realmente la electrificación o no es viable económicamente o ya de por sí no son susceptibles de ser electrificados. Por lo tanto, y ya termino, no me quiero enrollar más, desde Enagas consideramos que la infraestructura gasista es a día de hoy y va a ser una de esas herramientas indispensables en la transición energética, que necesitamos una hibridación de los sectores, un acoplamiento entre las dos principales redes energéticas, y el interés de Enagas a medio y largo plazo es que estas infraestructuras a nivel nacional pues estén preparadas, ¿no?, para ese transporte de gas renovable y en concreto del hidrógeno, que es lo que hoy nos trae aquí. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues a que todos los aquí presentes, ¿no?, y participantes somos muy fans del hidrógeno, no es menos cierto que las baterías rozan ya esa cifra mágica de los $100 kilovatio hora. Entonces, bueno, en este contexto, Jorge, ¿cómo lo veis? ¿Vosotros creéis que el hidrógeno va a ser realmente un competidor de las aplicaciones de baterías o vamos hacia unos escenarios híbridos como el que planteáis vosotros en vuestro proyecto de Puerto Llano? Bueno, en primer lugar, permitidme disculpar a Millán García Tola, que es nuestro director de hidrógeno global, que ha tenido un tema personal y no ha podido incorporarse, entonces he entrado yo a sustituirle. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Iberdrola ha hecho una apuesta firme por el hidrógeno y es un placer poder estar aquí para compartir con vosotros distintas visiones. Yo creo que la mayoría de los que estáis atendiendo a estas jornadas conocéis a Iberdrola, pero como sé que hay gente de otros países, me gustaría comentar dos cosillas. Iberdrola, bueno, es una empresa española con 170 años de historia. En los últimos 20 años Iberdrola se adelantó dentro del sector por una apuesta hacia la transición energética, ¿no?, apostando claramente por las renovables y la internacionalización. Esta claridad en la estrategia de apuesta por las renovables de hace ya más de 20 años
ha llevado a que Iberdrola pues, sea hoy la primera empresa energética española, la segunda dentro del IBEX y un líder indiscutible en el sector renovable, ¿no? Tenemos 53.000 megavatios instalados en el mundo y 70% de ellos son renovables, 33.000, ¿no? Y hay un plan para construir 13.000 megavatios más en los próximos años. La descarbonización ha sido el hilo conductor de la estrategia de Iberdrola en estos últimos años y en esta línea, pues el desarrollo de las renovables, la electrificación, que ya se ha mencionado varias veces, y también el hidrógeno verde son las apuestas firmes de la empresa. Recientemente Iberdrola, pues como sabéis y ya se ha hecho mención, anunció un proyecto de 20 megavatios de electrolizador, que es el electrolizador más grande de Europa, en colaboración con Fertiberia, que se va a construir y va a estar operativo en el año 2021, o sea, ya. 150 millones de euros de inversión asociados a una planta fotovoltaica que estamos construyendo en Puerto Llano de 100 megavatios. También en el Reino Unido, Iberdrola, Scottish Power, su filial, que tiene un proyecto ya real de recarga para el transporte pesado de flotas en Glasgow. Ayer mismo también se anunció que el proyecto de Puerto Llano va a tener un alcance mayor y lo vamos a extender a Palos de la Frontera, otra de las instalaciones de Fertiberia, donde producen amoníaco, en esta apuesta firme por la producción de amoníaco a partir de hidrógeno verde. Centrándonos en tu pregunta, nosotros hoy no vemos el hidrógeno como una opción de almacenamiento en el corto plazo o en el corto medio plazo. Conceptualmente, efectivamente, el hidrógeno puede ser una opción para el almacenamiento, pero almacenar electricidad vía hidrógeno hoy es mucho más caro que el bombeo, por ejemplo, 4 o 5 veces más caro, y más o menos el doble que las baterías con esas indicaciones que has dado de 100 euros megavatio. El bombeo es la opción más eficiente para almacenar y no podemos olvidar que en España tenemos 4.400 megavatios nosotros, más otras instalaciones de bombeo que tienen otras eléctricas. Hay bastante bombeo instalado. Nosotros estamos construyendo 1.100 megavatios más en Portugal, en la península ibérica, y los costes del bombeo, el almacenamiento están en torno de 30 a 50 euros megavatio hora, ¿no? Con un rendimiento del 80%. Las baterías también es una opción. Yo creo que en el corto plazo es más caro, pero en el largo plazo se ven costes similares a los del bombeo, quizá un poco más altos, pero similares y tiene otras ventajas. Y puede ser una opción, pero el hidrógeno hoy por hoy es mucho más caro, ¿no? Entonces no lo vemos como una alternativa para el almacenamiento de electricidad. Sí, sin embargo, creemos que las opciones por el uso del hidrógeno pueden ser muy interesantes. Y ahí es donde está nuestra apuesta, ¿no? El uso, como comentaba Miguel Ángel, en la industria de los fertilizantes, del vidrio, en la industria química, para el transporte pesado, pues flotas, camiones, transporte marítimo, en algunos casos también para soluciones específicas, para el reemplazo de combustibles fósiles. En resumen, nuestra apuesta hoy por hoy en el hidrógeno va más dirigida a su uso, ¿no? Creo que las opciones son amplias, el mercado se está abriendo, hay muchas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos apostado firmes por el hidrógeno como un vehículo para la descarbonización eficiente y así estamos poniendo en marcha proyectos concretos y a fechas concretas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Estamos también viendo cada vez más proyectos en los que el hidrógeno se emplea en la industria mezclado con gas natural. Por ejemplo, uno de nuestros asociados, SmartFit Kappa, en su planta de Francia participa en el proyecto financiado por la Unión Europea, HyFlex Power, en el que se emplea una turbina de hidrógeno de bajas emisiones. Mila, me dirijo a ti. ¿Cuáles son los retos de usar hidrógenos en calderas y en turbinas? Perfecto. Bueno, si me permites, voy a ir un paso atrás. Bueno, ya se dijo previamente, ya se explicó previamente las posibilidades de utilizar la red de gas como un vector de nuestra estructura existente a día de hoy para gestionar también la flexibilidad renovable y la integración de renovables en red. Y entonces, si vamos al uso de hidrógeno en equipos finales, pues me gustaría también tratar la parte de inyección. Entonces, en la parte si consideramos la inyección de hidrógeno en la red de gas, hay numerosos estudios, muchísimos proyectos, como los que citas,
que se están haciendo en este campo. De hecho, la FCHJU también sacó una call hace un par de años y vamos a empezar a ya ver resultados de estos proyectos donde se analiza realmente la afección del hidrógeno en usos finales, en las tecnologías tanto residenciales como industriales que hay a día de hoy utilizando ese gas natural que va por red. Y ahí, bueno, pues ahí, como decía, hay muchos estudios, mucha literatura que hablan de los límites de inyección. En redes de transporte se habla de un máximo de un 25%, en distribución, pues la concentración depende obviamente del material, pero con polietileno reticulado incluso podría llegar al 100%, turbinas se dice que afectaría un máximo de hasta un 15%, las calderas un 10%. Tendríamos mucho más problemas en la utilización del hidrógeno en los vehículos de GNC. Pero un poco yendo a lo que comentaron previamente, lo que se comentó previamente, está normalmente aceptado que el 5% se puede inyectar sin afección apenas al sistema. A partir de ahí, pues, los distintos países europeos definen distintos límites de inyección. Alemania, pues, 5 y un 10, Holanda acepta con 12, Francia estaría en el 6. Y nosotros en España, los gases inyectados en red, pues deben seguir el protocolo de detalle PD1, de las normas de gestión técnica del sistema. Y a día de hoy sí que podemos inyectar gases renovables con hasta un 5% de contenido en hidrógeno. Se podría inyectar gases provenientes de fuentes renovables que tengan un mínimo de un 90% de metano y hasta un 5% de hidrógeno, pero no podríamos inyectar directamente una corriente de hidrógeno en la red como tal, ¿vale? Pues bueno, en esta vía también tenemos que ir avanzando. Y respecto al tema más del uso final, pues respecto a las turbinas, por ejemplo, que tecnologías que me comentabas, Isabel, en la industria europea de turbinas, pues ya en 2019, ellos están en el tema de las turbinas que utilizan exclusivamente hidrógeno y acordaron que en 2030 van a tener turbinas que operen 100% de hidrógeno. A día de hoy, pues la estándar depende mucho, obviamente, de la tecnología y de los requisitos de certificación de cada país, pero bueno, pueden estar afectando hasta un 15%. Hay tecnologías, por ejemplo, de Siemens, que pueden funcionar desde un 5, incluso hasta un 100 en determinadas condiciones. Si nos vamos a las calderas, ahí, bueno, obviamente el hidrógeno tiene unas características muy diferentes al metano y si tenemos mezclas mayores al 10% necesitamos rediseño de componentes. El flujo de hidrógeno respecto a un flujo de metano necesario para satisfacer la misma carga térmica puede ser hasta 3,3 veces mayor. El volumen de condensado generados en la caldera podría ser un 70% mayor con hidrógeno que con gas natural. Las presiones, la presión pico de la explosión, una mezcla estequiométrica hidrógeno-aire es 13 veces mayor que la metano-aire. La velocidad de incremento de la presión también es mayor al tener mayor velocidad laminar de la llama. Entonces, bueno, hay que rediseñar realmente equipos. De hecho, bueno, también puede sufrir preigniciones, retrocesos de llama, que de hecho esto, bueno, nosotros en el motor que teníamos en el proyecto que os citaba antes de Sotavento, pues los que conocéis el proyecto sabéis que en algún momento pues teníamos explosiones de preigniciones en el motor. Pero bueno, en general, o sea, sí que es verdad que se está trabajando mucho en el tema, se está avanzando mucho. Concentraciones muy bajas de hidrógeno se podrían utilizar sin problemas en los usos finales, a excepción del GNC, de los vehículos a gas natural, como había mencionado, y ahí pues se podrían utilizar membranas de separación de hidrógeno en uso final para eliminar la problemática, en este caso, de uso concreto. ¿Vale? Pero digamos que es un mundo en el que se está trabajando y nosotros desde Naturgy vemos clara la importancia de utilizar la red de gas en estos momentos en los que es necesario optimizar económicamente el sistema y los costes energéticos. Es una infraestructura que tenemos disponible y que puede ser utilizada de una forma inmediata
para lograr una conexión entre la red eléctrica y la red gasista y permitirnos integrar también en el sistema los altos porcentajes de renovables que estamos considerando a futuro. Muchas gracias. Gracias, Mila. Bueno, estamos en estos proyectos que estáis poniendo sobre la mesa, tanto el proyecto de Iberdrola en Puerto Llano con Fertiberia, como estos que estamos hablando ahora de utilización en calderas y turbinas. La cantidad de hidrógeno renovable que se está usando es muy alta. Hasta hace poco, cuando hablábamos de producción de hidrógeno renovable, siempre pensábamos en electrólisis alcalina. Sin embargo, ahora se están ya viendo proyectos a nivel europeo y mundial en los que se usan otras tecnologías como la PEM o las de óxido sólido. Beatriz, ¿nos podrías explicar, por favor, las diferencias y ventajas de unas y otras? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Isabel. Sí que es verdad que a nivel industrial y a nivel internacional lo que más maduro y lo que más se ha venido implantando desde hace años es la tecnología alcalina, por su afinidad, vamos a decir, a nivel de grandes plantas, cercanía a la industria, ¿vale? Sus aplicaciones. Fruto de esa madurez industrial y de las economías que escalas con las que se está implementando, pues presenta unos precios muy competitivos, ¿no? A día de hoy, dentro de lo que puedan ser los tecnólogos alcalinos y cada vez más a nivel europeo, pues se está trabajando mucho en conseguir stacks o sistemas de tecnología alcalina cada vez más compactos y con los que se puedan trabajar con mayores densidades de corrientes, ¿vale? No solo densidades de corriente, que de alguna forma te mejoran tus eficiencias del proceso global, sino también en mejorar las inercias de esta tecnología. ¿Por qué en este contexto surgen otras tecnologías, por ejemplo, como la que has mencionado de electrolizadores PEM, de membrana polimérica? Sobre todo porque, dado el desarrollo que adquieren las energías renovables, se empieza a buscar una tecnología que se pueda acoplar de la forma más eficiente al recurso renovable. Cuando digo más eficiente es tratando, pues soluciones que sean modulables, soluciones que sean compactas, que de alguna forma medioambientalmente puedan tener menos impactos y sobre todo, como anticipaba, con inercias o con respuestas mucho más finas con respecto a la variabilidad de las renovables, ¿no? Y ahí es donde surge el desarrollo y toda la labor que se ha venido haciendo en los electrolizadores de membranas poliméricas, ¿no? A día de hoy en Europa los principales proyectos que hay pues van de estas tecnologías, pues van desde kilovatios hasta los últimos proyectos, hasta hace poco vamos a decir, que estaban rodando los 10 megavatios y hay apuestas que se están poniendo públicas como son 20 megavatios o incluso desde la Comisión a través del Green Deal pues ya han salido topics buscando esa escalabilidad de las tecnologías y ya con objetivos de 100 megavatios de proyectos, ¿no? Todo esto tratando de escalar lo que se venía haciendo de la producción de electrolizadores, que vamos a decir entre comillas era un poco más manual o más artesanal que la producción de otras tecnologías más implantadas, como a lo mejor las renovables, ¿no? Pero se busca traccionar de esta cadena y tratar de conseguir esa escalabilidad que reduzca la inversión de estos equipos, ¿no? Incluso con el horizonte del 2030, pues la apuesta de que haya 40 gigas a nivel europeo, ¿no? Otra de las tecnologías que también has comentado es la de óxidos sólidos, que es una tecnología de alta temperatura. Normalmente se opera entre 600 800 grados, dependiendo del proceso. Y cuando digo dependiendo del proceso, en este tipo de tecnologías sí que están bastante enfocadas a lo que puede ser su uso industrial, por la posibilidad de aprovechar focos de calor residual, por la posibilidad de aprovechar vapor de agua como materia prima introducida en el electrolizador. En este caso sí que se ven una serie de mejoras en lo que va a ser la eficiencia energética del sistema, si se dan estas condicionantes en torno a su aplicación o a su uso. En este caso sí que se comparaba con las tecnologías alcalinas o las de membranas poliméricas, se encuentra en un estado un poco menos avanzado de desarrollo. Actualmente el mayor proyecto que hay en desarrollo es en Rotterdam, en el puerto de Rotterdam, con un tamaño máximo de 2,5 megavatios y que se está trabajando en él a lo largo del 2020 y 2021. Por lo tanto, es una apuesta también a considerar, pero bueno, en otro estado de desarrollo e implementación, ¿no? Aparte, hay otras tecnologías que también se están promoviendo mucho y en un estado bastante más de innovación o de desarrollo, todavía por escalar, como pueden ser los electrolizadores de membrana aniónica o electrólisis que sus fundamentos son más a nivel cerámicos, ¿no?
Pero bueno, sí que a día de hoy con esas apuestas se está tratando de traccionar de las distintas tecnologías que están más maduras para que estén lo más cerca de mercado y de conseguir esa escalabilidad y potencial de replicación que se necesita para ir dando demanda a los consumos industriales, ¿no? Y que vayan también conforme a la integración de las renovables, se vayan integrando en el sector energético, ¿no? Y ahí también, por si puede ser de utilidad a nivel de la Comisión y en concreto de Hydrogen Europe, de las distintas entidades que participamos en Hydrogen Europe, también desde Capital, estamos participando muy activamente. Sí que se ha trabajado y es público un roadmap del estado de las tecnologías, de las distintas tecnologías que conforman la cadena de valor del hidrógeno, pero en concreto también atiende a todas las tecnologías de electrólisis del estado actual y de ese roadmap a 2030 para conseguir los objetivos propuestos, ¿no? Y otra de las partes que creo que de una forma va muy ligada a toda esa etapa de generación y tecnologías de generación, y simplemente porque se tenga en cuenta, es toda la tecnología de compresión y de almacenamiento de ese hidrógeno verde en tanto se pueda dar, se pueda acercar al cliente o al usuario final, ¿no? Que también la evolución de estas tecnologías que tienen un peso importante en lo que puede ser la inversión de la cadena de valor del hidrógeno, pues también jugaron un rol muy importante en lo que puede ser innovación, escalabilidad y desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Por acercarnos un poco más a Navarra, Nagas, en la EDAR de Arazuri, está iniciando ahora un proyecto de producción de hidrógeno que entiendo que es todavía muy incipiente, pero si, Mónica, pudieras, por favor, darnos algún detalle sobre el mismo. Efectivamente, Isabel, dentro de lo que es la estrategia de Nagas para lo que es el impulso, ¿no?, del despliegue de hidrógeno, estamos también muy comprometidos con la I+D, invirtiendo pues, sobre todo en proyectos enfocados a lo que es el desarrollo tecnológico, en lo que es el campo de producción de hidrógeno renovable. Y uno de ellos es el que has comentado, que es un proyecto que actualmente estamos conformando con el grupo ERA, que es realmente el promotor de este proyecto y que será llevado aquí a cabo en Navarra. Como también muy bien has dicho, estamos en una etapa muy incipiente, estamos definiendo el proyecto, pero que tampoco os puedo contar mucho en detalle. Sí que deciros que en líneas generales el objetivo general de este proyecto consiste en el desarrollo de una planta a escala preindustrial para transformar el biogás que va a proceder de lo que es la digestión de la EDAR de Arazuri en hidrógeno de alta pureza, con el objetivo de buscar consumidores locales y además, por supuesto, estudiar su inyección en red. Aparte de estos proyectos ya de I+D o de demostración de tecnologías o de desarrollo tecnológico, sí que también me gustaría resaltar, aprovechando un poco el foro, pues que la apuesta de Nagas va también mucho más allá y es mucho más ambiciosa. Prueba de ello pues es la iniciativa Green Crane, anteriormente para aquellos que hubieseis escuchado sobre ella el antiguo Green Spider, que está liderando en Nagas y que ha sido presentado a los IPCIs, los proyectos importantes de interés común europeo. El objetivo o esta iniciativa realmente está encaminada a desarrollar corredores de hidrógeno verde desde países del sur de Europa. Inicialmente se plantea España e Italia hacia países del centro-norte, como son Países Bajos, Francia y Alemania. Y al final lo que se pretende pues, es cubrir íntegramente toda la cadena de valor del hidrógeno verde, desde la producción y transporte y distribución de grandes cantidades de hidrógeno verde hasta el uso de este, como hemos comentado, pero sobre todo en fines industriales y en movilidad. Concretamente en España, esta iniciativa se centra en la creación de diferentes hubs regionales de producción de hidrógeno a gran escala. En concreto, se han seleccionado 5 hubs, que son Aragón, Baleares, Castilla y León, País Vasco y Asturias. Y en cifras hablamos que esto permitirá llevar a cabo un desarrollo renovable asociado a casi 1 gigavatio entre eólica y solar aquí en España, que alimentará en torno a unos 400 megavatios de electrólisis para la producción de hidrógeno, que estará enfocado, como he comentado, a industria de movilidad y, por supuesto, inyección en red y transporte por gasoducto. Además, en el proyecto se contempla la exportación marítima de ese hidrógeno verde a Europa, concretamente a Rotterdam, a Holanda, a través de líquidos, de portadores como son los líquidos orgánicos. Al final, Nagas, pues con esta iniciativa lo que quiere es reforzar, ¿no?, su apuesta por el hidrógeno como pieza clave, ¿no?, que ya hemos comentado en toda esta descarbonización de los diferentes sectores, y de salir adelante este tipo de iniciativas pues nos permitiría a España comenzar este despliegue de hidrógeno en nuestro país y posicionarnos como un eje principal en la economía del hidrógeno europea y en términos sobre todo de aprovechamiento del gran potencial renovable que tenemos. Gracias, Mónica. Otro proyecto del que es ya más ampliamente conocido, en el que también participáis en Nagas y Acciona, es el proyecto en Lloseta, en Mallorca. Por favor, Asun, si nos puedes contar algo sobre el mismo.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, reiterada también por parte de mis compañeros. Y yo os venía a presentar el proyecto Power to Green Mallorca. Este proyecto se inició en el año 2018 como respuesta al cese de actividad de la cementera Cemex en los terrenos de Lloseta, posicionando al hidrógeno como una herramienta de transición justa para la creación de empleo y desarrollo industrial. Me gustaría presentaros un breve vídeo que ilustra bastante bien el proyecto y después ya ahondaremos un poco más en los detalles del mismo. Bienvenido a un proyecto 100% sostenible y renovable. Bienvenido a Power to Green Hydrogen Mallorca. Un proyecto que nace en Lloseta y que pondrá en marcha una planta de hidrógeno alimentada por energía verde. Un proyecto innovador y pionero en Europa que utilizará como materias primas el agua y la energía del sol. Un proyecto que convertirá Mallorca y las Islas Baleares en un referente en sostenibilidad, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas. Liderado por el Govern Balear y el IDAE, con la participación de Cemex, Acciona, Enagás y Redexis y la colaboración de los municipios de Palma, Lloseta e Inca. Power to Green Hydrogen Mallorca obtendrá hidrógeno generando energía verde sin emitir CO2, con la vista puesta en la descarbonización de la isla en el 2050. La planta de hidrógeno producirá energía para abastecer a flotas de autobuses y empresas de alquiler de vehículos. Además, se construirá la primera red exclusiva de distribución de hidrógeno renovable, así como el primer punto de inyección de hidrógeno en las redes de gas natural de España, que suministrará a polígonos industriales y hoteles. Power to Green Hydrogen Mallorca será una realidad en 2021, desplazando a los combustibles fósiles y promoviendo la movilidad sostenible y una economía baja en carbono. Por un futuro limpio, transparente, como el hidrógeno. Power to Green Hydrogen Mallorca. Bueno, este proyecto es ya casi una realidad en la que llevamos trabajando, como he comentado, desde 2018 y cuyos socios mayoritarios pues somos Enagás y Acciona, con la participación también del IDAE. Y hay otros socios minoritarios que se están ultimando en estas fechas. El proyecto consta de 2 plantas fotovoltaicas, una ubicada en Lloseta de 9 megavatios pico y otra ubicada en la localidad de Petra de 7 megavatios pico. En la localidad de Lloseta va incorporado también un electrolizador de 2,5 megavatios que será alimentado por estas plantas fotovoltaicas. El electrolizador, al ser también un proyecto de innovación y debido a que como ha explicado nuestra compañera Beatriz, los electrolizadores tipo PEM son más aptos para la variabilidad de las energías renovables, pues va a ser una apuesta en este proyecto en el que vamos a comprobar tanto las palancas técnicas como económicas de la generación de hidrógeno verde. El hidrógeno que se produce va a alimentar tanto a la red de gas como va a ser comprimido y almacenado en bombonas para ser transportado a aspectos de movilidad sostenible, como son la flota de vehículos públicos de la AMT. Se van a adquirir 5 autobuses de hidrógeno que van a realizar las rutas habituales dentro de las Islas Baleares, de la isla de Mallorca. Asimismo, también se va a alimentar a flotas de vehículos de alquiler y otro tipo de vehículos como vehículos de cortesía o vehículos de empresa. Y también se va a distribuir este hidrógeno para su utilización en la industria y en hoteles y otro tipo de edificios públicos. En concreto, pues va a haber 2 electrolizadores que también se van a utilizar como fuentes de alimentación ininterrumpida en caso de fallo eléctrico y también para la generación combinada de electricidad y calor. Este proyecto hay que destacar que, como hemos comentado a lo largo de toda la jornada, pues a día de hoy el hidrógeno verde todavía no es competitivo.
debido fundamentalmente pues, a que hay que evolucionar las tecnologías de electrolizadores y su coste, a que necesita una mayor economía de escala y, por otro lado, aunque las energías renovables son maduras, pues aún tienen una curva de crecimiento de costes. Esto hace, según las provisiones, que en el año 2030 el coste de generación del hidrógeno gris se coincida con el hidrógeno verde, y las previsiones indican que a partir del año 2050 el hidrógeno verde será el más competitivo. Para nosotros es un gran reto afrontar este proyecto junto con Enagas y el resto de socios, ya que es un proyecto que nos va a servir para aprender, para demostrar la viabilidad técnica y económica, como he comentado, y sobre todo también para iniciar un mercado de venta de hidrógeno, ¿no? Que posibilite en un futuro cercano que el hidrógeno pues, ya sea una realidad dentro de lo que es la estrategia de descarbonización, bueno, de España y de Europa, ¿no? Entonces, bueno, estas son las grandes cifras del proyecto de hidrógeno. Y también indicar que hay otro uso del hidrógeno que no se ha comentado en esta jornada, del hidrógeno, del hidrógeno verde, ¿no? Porque al final en el electrolizador, con la energía eléctrica, producimos no solo hidrógeno, sino también oxígeno. Este oxígeno puede ser utilizado en distintos usos, como pues, hospitales, ¿no? Pues todos los usos que tiene el oxígeno e incluso en industria. Entonces es un aspecto que tecnología y apoyar toda la estrategia de sostenibilidad. Desde Acciona, como utility 100% renovable, pues creemos que el hidrógeno es un vector energético que es altamente importante, en paralelo y priorizando evidentemente siempre que se pueda la electrificación directa, pero hay usos en los que, como se ha comentado, como la movilidad sobre todo de transporte pesado, alimentación de motores también diésel en ubicaciones remotas, como puede ser unas minas, ¿no? Que en el coste del gasoil y el coste del transporte a esas ubicaciones remotas seguro que harán competitivo que haya una producción local de hidrógeno. También destacar un dato que a mí me llamó mucho la atención, que es que el coste de producción del hidrógeno depende en más de un 50% del coste de energía renovable. Entonces tenemos que aprovechar todos los emplazamientos con alto recurso, tanto eólico como fotovoltaico. Y bueno, desde ese punto de vista, pues yo creo que nuestro territorio y bueno, y las ubicaciones donde estamos, ¿no? A nivel internacional, pues es una buena oportunidad para que este mercado sea una realidad, incluso plantear alternativas de transporte de hidrógeno, ¿no? Porque al final el hidrógeno, coincido, ¿no? con el tema de que bueno, las baterías tienen su papel y el hidrógeno es útil pues, para almacenamientos estacionales, útil y competitivo, almacenamientos estacionales, y luego también pues, en los momentos en que una gran penetración de energías renovables pues, esté presente en la red, pues nos puede dar la oportunidad de darlo el peaking. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, entiendo que al final de la jornada, o si no, contactéis conmigo y estaré encantada de responderla. Muchas gracias, Asun. Bueno, la verdad es que se nos quedan muchas cuestiones sobre las mesas y muchas ganas de seguir comentando, pero por ajustarnos a la agenda, que además doy las gracias a los ponentes porque habéis sido exquisitos con el tiempo, vamos a cerrar ya. Sí que os animo a todos, tanto los que estáis presentes como en remoto, a que por favor contestéis la encuesta que os hemos facilitado para saber vuestras preguntas y necesidades en torno al hidrógeno, porque ya, como anunciaban al inicio de la jornada, la semana que viene comenzará el grupo de trabajo en torno a tecnologías del hidrógeno. Ahora, bueno, aparte de agradecer una vez más a los ponentes su participación, quería ya dar paso a Jesús Calabia, director general de Viscofan España, que nos va a presentar el que creemos que va a ser otro de los proyectos emblemáticos de Navarra en torno al hidrógeno. Así que, un momento.
Lo tenemos aquí. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, pues volver a agradecer a INCO, igual que han hecho las anteriores intervenciones, esta posibilidad de asistir hoy a esta jornada que, por lo que estoy viendo, está resultando muy interesante. Creo que nos está aportando mucho de algo que estamos empezando a oír, el hidrógeno, y que lo vamos a oír mucho en los próximos años. Y lo que me gustaría aquí es pues bajar al terreno de alguien industrial como Viscofan e intentar contar y compartir la experiencia que hemos tenido, que estamos teniendo con el hidrógeno en el último año, porque nosotros llevamos hablando de hidrógeno y oyendo hablar de hidrógeno no mucho más allá de hace un año. Entonces, me gustaría en los próximos minutos hablar de dos cosas fundamentalmente. Una, el por qué Viscofan apuesta por el hidrógeno y, en segundo lugar, cómo lo vamos a hacer o cómo vamos a intentar y cómo estamos intentando hacerlo. El por qué Viscofan apuesta por el hidrógeno yo creo que está claro y ha surgido aquí en todas las intervenciones. Una necesidad pura y dura de descarbonización. Y especialmente lo vamos a focalizar, esa descarbonización. Viscofan, como muchos de vosotros podréis conocer, es una empresa multinacional, tenemos plantas en muchos países, pero vamos a focalizarnos en la planta que tenemos aquí en Navarra, en la planta de Cáseda. Es la planta más grande del grupo, la planta más grande del mundo, donde tenemos la mayor capacidad de producción y donde tenemos la mayor capacidad de I+D, de desarrollo y de innovación. Entonces hemos decidido centrarnos en la planta de Cáseda. Hace como menos de un año surgió la necesidad por parte del Consejo de Administración de Viscofan de generar un comité de sostenibilidad. Está integrado, lo integramos 7 personas de la alta dirección. Y lo que se nos encomendó es desarrollar una estrategia de sostenibilidad integrada, eso es importante, dentro del plan estratégico de la compañía para los próximos 4 o 5 años. Es decir, dar soporte importante a la sostenibilidad. Y uno de los pilares fundamentales de la sostenibilidad, evidentemente, es la descarbonización. Y de ahí surgió. Ahora sí que me gustaría, yendo a lo concreto, igual concreto demasiado, pero creo que es interesante, me gustaría transmitiros dónde está el foco de producción de emisiones de CO2 en nuestras plantas, para ver cómo lo vamos a intentar solucionar. Nuestros procesos de por sí, fabricamos tripas artificiales para la industria cárnica y alimentaria. Nuestro proceso en sí no produce CO2, pero nuestro proceso es un proceso que necesita mucha energía térmica, tanto agua caliente como vapor. Entonces, en esa necesidad que tenemos de energía térmica, nosotros tenemos en la planta de Cáseda una planta de cogeneración de alta eficiencia instalada, con una potencia instalada de 48,5 megavatios de potencia eléctrica. Con esa planta de alta eficiencia lo que generamos, evidentemente, usamos gas natural, generamos electricidad, que usamos en nuestras instalaciones alrededor del 25%, y el 75% lo exportamos, lo vertemos a la red y lo vendemos. En ese desarrollo de la cogeneración, además de generar electricidad, con los gases de combustión generamos vapor que utilizamos en nuestras instalaciones. Una producción de vapor que evidentemente nos supone un ahorro de energía primaria porque no estamos quemando gas natural para generar vapor. Y además, en los motores de refrigeración, son motores de combustión, producimos agua caliente a 90-92 grados que utilizamos en nuestros procesos. Entonces, como ven, es una trigeneración, es una cogeneración de alta eficiencia. ¿Qué pega tiene, entre comillas, la cogeneración? Siendo la mejor tecnología disponible que hay en el mercado para procesos térmicos, muy intensivos térmicamente, pues el problema es que utiliza gas natural como combustible y, por lo tanto, genera CO2 en la combustión. No solo generamos gas en los motores de CO2, perdón, en los motores de cogeneración, sino que además, como necesitamos consumir mucho más vapor, tenemos calderas de combustión, calderas convencionales, donde quemamos también gas y producimos vapor. Entonces, tenemos dos focos de producción de CO2, que son las calderas convencionales de producción de vapor y los motores de cogeneración. Entonces, visto estos dos focos, lo que queremos hacer es, bueno, ¿y ahora cómo planteamos esa descarbonización? La primera luz nos vino hace aproximadamente un año y medio,
Cuando tenemos necesidad en la planta de cogeneración, hay 2 motores que llegan al final de su vida útil y nos planteamos hacer una inversión importante pues, para sustituirlos. Entonces nos pusimos en contacto con los proveedores habituales que tenemos de motores, en este caso son motores Rolls-Royce, y hablando con ellos y negociando la compra de los motores, pues nos soltaron la palabra mágica de hidrógeno, porque hace un año nadie hablaba de hidrógeno, o por lo menos nosotros no habíamos oído, evidentemente en las intervenciones previas, principalmente Miguel Antonio, pues sí que se ha visto que se lleva muchos años trabajando con hidrógeno, pero nosotros no habíamos oído hablar del hidrógeno. Entonces nos pusieron la palabra de hidrógeno sobre la mesa, vendiéndonos unos motores que podían ya usar, pues aquí se ha hablado de varias cifras, pues alrededor de un 3, un 5% de hidrógeno. Esos motores los compramos, precisamente esta semana se están instalando ya en la planta de Caseda, y eso nos sirvió un poco para ir hablando de la palabra descarbonización a través de hidrógeno. Nos animamos y empezamos a hablar con los suministradores que tenemos de calderas de vapor. Nos llevamos la sorpresa que además están mucho más avanzados que los motores de combustión, porque ya nos empezaron a hablar de posibilidad de utilizar un 10, un 15, un 20% de hidrógeno en las calderas, haciendo modificaciones y hasta un 25-30% en calderas nuevas. Acabamos de comprar una caldera que la tendremos instalada en febrero o marzo y teóricamente viene con la posibilidad de uso de hasta un 25-30% de hidrógeno. Entonces, bueno, tenemos capacidad de usar hidrógeno. Habrá que hacer adaptaciones en las empresas, por lo menos en la nuestra, desde luego, pero el problema al que nos enfrentamos es que no hay hidrógeno. Es que no tenemos hidrógeno. No tenemos hidrógeno para nuestras necesidades. Por ponernos un poco en contexto, somos grandes consumidores de gas natural. Consumimos 1.300, 1.350 gigavatios hora año en nuestra planta. Entonces, somos grandes consumidores de gas, tanto en las calderas como en los motores. Entonces, ante esa necesidad de empezar a ver cómo podemos sacar gas o conseguir gas, empezamos a hablar pues, con los players fundamentales que había, ¿no? Empezamos a hablar con gente de España, con gente de Alemania, alguno de Japón, Brasil. Entonces, empezamos a hablar dónde está el movimiento del gas. Y nuestra apuesta fue clara. Queríamos hacer una sustitución, ahora hablaré de plazos, de aproximadamente entre un 3 y un 5% de nuestro consumo de gas natural, sustituirlo por hidrógeno. Ese fue nuestro planteamiento de base. Y así se lo hemos ido trasladando a los players con los que vamos hablando. Algunos de ellos han estado hablando, interviniendo aquí previamente, con los que estamos trabajando ahora, con lo que estamos viendo que evidentemente es una tecnología que está empezando. Se lleva muchos años trabajando en ella, evidentemente, como hemos oído, pero a nivel práctico, a nivel operativo, estamos viendo pues, que hay mucho que aprender. Nosotros estamos aprendiendo muchísimo, evidentemente, de la mano de estas grandes empresas que se están empezando a meter en estos proyectos. Pero es una apuesta decidida por nuestra parte. Ahora hablaremos también de la viabilidad. Se ha hablado aquí de la viabilidad del hidrógeno. Ahora, en estos momentos, el hidrógeno, si lo vimos desde el punto de vista de retorno o de coste, es inviable. Es inviable totalmente. O sea, los análisis que estamos haciendo, los estudios que estamos haciendo para poner una planta en Caseda, en la planta de Navarra, nos están diciendo que el coste del hidrógeno en este momento, con el coste de los electrolizadores, ya no hablo de CAPEX, está hablando simplemente, el CAPEX es elevado, pero a nivel de OPEX estamos hablando de que el coste del hidrógeno es como 2 o 3 veces más caro que la molécula de gas natural, de metano. Entonces, evidentemente, desde ese punto de vista, pues no tendríamos que ir avanzando, pero tenemos una apuesta decidida porque el camino hay que avanzarlo, hay que empezar. Tenemos claro que el camino de la descarbonización es algo que la sociedad está demandando. A nivel tecnológico, creo que la sociedad en este caso está demandando algo que a nivel tecnológico en las empresas industriales, por lo menos, no hay una solución tecnológica todavía preparada para poder avanzar en ese camino y que tenemos que conseguirla y que tenemos que avanzar. Nuestra apuesta es intentar tener ese 3-4% de sustitución de gas natural por hidrógeno. Nos hemos planteado un objetivo, bueno, pues que a ver si para el año 2022, estamos hablando de dentro de año y medio, podríamos tener un electrolizador instalado en nuestra planta produciendo hidrógeno para consumo propio. Evidentemente, aquí tenemos muchísimas pegas. No podemos tener los electrolizadores lejos de la planta porque no tenemos un sistema de tubos que nos lleve o que pueda llevarnos el gas hasta la planta.
tiene un factor muy importante, aquí sí que quiero recalcarlo, el coste de la energía verde renovable para poder utilizar el hidrógeno. Todos los datos que estamos viendo, antes hablando de un 50%, creo que Asun de Acciona lo hablaba, estamos hablando entre un 50 y un 60% del coste de producción de hidrógeno es el coste de la energía eléctrica. O sea, sabemos, evidentemente, tecnológicamente los electrolizadores tienen que seguir avanzando, la tecnología alcalina está ahí, pero hay que seguir avanzando sustancialmente en eso. Serán sistemas más eficientes que nos permitirán trabajar mejor, pero tenemos el nudo gordiano es en la energía eléctrica. Y ahí, pues, las administraciones tendrán que ayudar desde el punto de vista de facilitar pues, todas las puestas en marcha de parques eólicos, de fotovoltaicos, de reducir al máximo posible los peajes, porque tenemos que hacer competitiva la energía verde que va a permitir producir hidrógeno verde. Entonces, la apuesta está ahí. Estamos trabajando con diferentes empresas, nos decidiremos en los próximos meses a ver por dónde empezamos y a ver si en un año y medio pues, podemos tener un electrolizador que empecemos a utilizar el hidrógeno tanto en las calderas como en los motores. Bueno, y nada más, esa es la apuesta. Hay una apuesta muy clara por parte de Ibiscofan a favor del hidrógeno. No está siendo un camino fácil porque nos estamos encontrando, la verdad es que pensábamos que estaba más desarrollado, no lo está tanto, entonces bueno, pues vamos a tener que acompañar entre todos. Hay un dato que a mí me llamaba la atención cuando hace un año empezamos a oír hablar del hidrógeno, es que todo el mundo hablaba de que se necesitaban 10 años para que el hidrógeno, y aquí ha salido también, para que el hidrógeno fuera absolutamente rentable. Es decir, estamos hablando de 2030. Yo creo que no nos podemos permitir el lujo de tardar tanto. Yo entiendo que esto va a ser difícil, complicado, pero no podemos tardar tanto. Entonces, tanto las industrias, las empresas, como la administración, como los desarrolladores, como todo el mundo nos tenemos que poner manos a la obra para que esto vaya adelante, porque desde luego las empresas que somos térmicamente intensivas no tenemos o no conocemos una forma mejor, una forma tecnológicamente mejor que el uso de hidrógeno para descarbonizarnos. Y nada más, gracias de nuevo a AIN por esta oportunidad y bueno, y cualquier cosa que cualquiera pueda tener necesidad de que podamos hablar o ayudar con el conocimiento que tenemos, aquí en AIN tienen mi contacto, así que dispuesto a poder contactar con quien sea. Gracias. Gracias, Jesús, por exponer de una manera tan clara vuestra experiencia. Y ahora, para finalizar, no nos queda nada más que clausurar el acto por Manu Ayerdi, consejera de Desarrollo Económico de Gobierno de Navarra. Gracias, Manu. Egunon guztioi. Muy buenos días a todos y a todas. Mi agradecimiento a todas las personas que habéis hecho posible la jornada de hoy. El hidrógeno de descarbonización industrial en Navarra. Una jornada además en la que ha sido un placer estar desde el principio, escuchando absolutamente todas las intervenciones, ¿no? Un gas, el hidrógeno, que está en el foco de todas las miradas y que se ha posicionado en el centro del debate de la transición energética. El año que viene en Tokio se usará hidrógeno para encender la antorcha olímpica. Estamos viendo prototipos o proyectos de coches, trenes, hasta aviones de hidrógeno. Se están construyendo unidades de producción de hidrógeno gigantescas. El hidrógeno se ha convertido en una gran oportunidad y la carrera para desarrollar el hidrógeno verde, ya veremos cuántos años cuesta, como decía Jesús, la carrera, digo, está lanzada. Ya se ha explicado esta mañana, el hidrógeno se presenta como un medio para luchar contra el calentamiento global en ámbitos en los que hasta ahora pues, faltaban soluciones, ¿no? Ya solo la sustitución del hidrógeno, que en la actualidad se produce anualmente a partir del gas natural por hidrógeno verde, ya solo ese paso ya sería un primer eje relevante de trabajo. Además, el hidrógeno verde se plantea también como un camino indispensable para descarbonizar sectores prácticamente imposibles de electrificar, se ha dicho también con el conocimiento actual al menos, como el transporte pesado o la industria de alta temperatura, y para almacenar energía limpia a largo plazo y garantizar el abastecimiento, desempeñando unas funciones que hoy ejercen pues, el gas, el petróleo, el carbón. Es decir, el hidrógeno se presenta como una pieza clave en la transición energética, principalmente en la descarbonización del transporte y de la industria. A su vez,
las tecnologías tanto de producción renovable como de almacenamiento y transporte del hidrógeno, es decir, el hidrógeno en toda su cadena de valor, se encuentran en continuo desarrollo y mejora. Por el momento, sin embargo, lo acabamos de escuchar, lo hemos oído toda esta mañana, bueno, pues no es una tecnología competitiva, está claro, está todavía en una fase incipiente, pero recuerdo que tampoco lo era la tecnología eólica cuando nació, y aquí eso en Navarra pues lo conocemos bien, ¿no? Desde nuestra perspectiva, compartida también por la Unión Europea, su desarrollo, el del hidrógeno, alberga el potencial para transformar de forma significativa el escenario energético a medio y largo plazo. Se estima que las oportunidades mundiales de inversión en tecnologías de hidrógeno serán de 400.000 millones de euros en la próxima década y que se crearán también unos 30 millones de empleos a nivel mundial, y Navarra, desde luego, pues quiere ser parte de este cambio. Luego estos grandes números se cumplirán o no, en fin, muchas veces se lanzan números con facilidad, pero es evidente que hay escenarios donde los números son relevantes, ¿no? El compromiso energético de la Unión Europea, el Green New Deal, pasa por alcanzar una economía descarbonizada en 2050, un plan, además, que cuenta, lo habéis visto, lo hemos visto estos últimos semanas, meses, con una dotación presupuestaria muy importante, y en esta senda Europa quiere convertir al hidrógeno en un aliado. Recientemente Europa, lo decías, está dando pasos importantes que permitirán el desarrollo del hidrógeno en los próximos años. El pasado 8 de julio la Comisión Europea presentó su estrategia para impulsar el hidrógeno verde. La estrategia se divide en 3 fases, en 3 etapas. En la primera de ellas, la cual se enmarca entre los años 2020 y 2024, se pretende descarbonizar la producción de hidrógeno para usos actuales y potenciar nuevos usos. En la segunda etapa, entre los años 24 y 2030, se quiere extender su uso a otros sectores industriales y al transporte de trenes y camiones, como decíamos antes. En la última fase, que cubre de 2030 en adelante, el objetivo es desplegar el uso de hidrógeno a gran escala, utilizándolo en sectores donde también sea difícil la descarbonización y en el elemento también de transporte. Tengo aquí algunos datos de Alemania, Francia y Japón como referencia. Son cifras en los 3 países absolutamente mareantes por su potencia, por su importancia, ¿no? Tanto en dotaciones presupuestarias de aquí hasta el 2030 como en sus objetivos también energéticos, pero no me voy a detener. Yo creo que todo el mundo las conoce, o por lo menos es consciente de que por lo menos estos 3 países, desde luego, pues han dado pasos adelante o han marcado ya una apuesta clara. También otros países de diferentes también continentes pues lo están fijando como prioridad. Y se ha dicho a la mañana, en la primera intervención, el propio Gobierno español también ha presentado en julio su hoja de ruta del hidrógeno, 57 medidas para 2050, y ha anunciado además esa hoja de ruta ya definitiva y una agenda sectorial, también se ha comentado, en este otoño, no sé si en este finales de otoño e invierno, ¿no? Navarra ha sido pionera mundial en energías renovables, y lo es y quiere seguir siéndolo. Ahora tiene también la oportunidad de convertirse en un referente en este ámbito, ¿no? Tanto como productor de hidrógeno renovable, se ha dicho, las características de nuestro excelente recurso solar y eólico, las infraestructuras gasistas ya existentes, que también se han comentado, pero yo creo que además de ser un referente en producción de hidrógeno verde, también yo creo que es importante tener la oportunidad, gracias a nuestro magnífico ecosistema industrial y de innovación y conocimiento en el ámbito de las energías renovables, una economía que todos sabéis que es fuerte y consolidado, tiene la oportunidad, decía, también de impulsar y desarrollar proyectos industriales en torno al hidrógeno en los distintos momentos de su cadena de valor, ¿no? Sea en producción, sea en uso, sea en distribución, ¿no? La cadena es larga. El hidrógeno ayudará también a Navarra, siguiendo esa estela que os decía, a descarbonizar sectores económicos difíciles de electrificar, cumpliendo ese objetivo muy ambicioso de neutralidad climática de la Unión Europea, tal y como he señalado que está recogido en el Green Deal. Por ello, una jornada como la que hemos celebrado hoy, en la que hemos podido escuchar de primera mano expertos en la materia y hemos compartido casos prácticos concretos de empresas industriales en su momento de desarrollo y de despliegue,
nos sirve de acicate para emprender en ese sentido, creo que nuevos caminos, ¿no? En los próximos días, lo decía Ana al principio, se lanzará un grupo de trabajo liderado por AIN y CENER, apoyado por el Gobierno, lo quiero decir también claramente. Ambas instituciones vienen desarrollando un trabajo en el estado del arte del hidrógeno en esta última temporada de análisis de la cadena de valor del hidrógeno renovable en Navarra, con el objetivo de identificar nichos potenciales de desarrollo tecnológico e industrial. Yo mismo, como presidente de CENER, recuerdo cómo al director general le pedí hace 3 meses un informe sobre el estado del arte, ¿no?, del hidrógeno. También ahí en ese sentido estaba trabajando y fenomenal, ¿no? Estamos aquí y yo de verdad creo que este grupo de trabajo en el que, como se ha dicho, ¿no?, y aquí lo vemos, se integrarán las empresas interesadas, pero siendo el tejido industrial navarro el que es, habrá importantes empresas integradas. Ese grupo de trabajo valorará el posicionamiento potencial en la cadena de valor del sector, como decía, no solo en la producción, sino también en cada una de las áreas de actividad donde se ha identificado que la demanda de hidrógeno renovable tiene mayor potencial de crecimiento en esta década. No voy a repetir los sectores, ¿no? Seguro que además en ese grupo de trabajo conocimientos que nuestras universidades puedan tener. Estoy pensando en la UBNA también con su magnífico conocimiento en el ámbito de la energía. Seguro que será un activo igualmente muy valioso, ¿no? El grupo de trabajo, en definitiva, identificará áreas donde ya existe conocimiento y experiencia y otras donde se puede desarrollar tejido industrial en Navarra. Yo pienso que este puede ser uno de esos proyectos que ahora en el marco europeo tanto se están hablando, ¿no? Uno de esos proyectos que encaja desde luego perfectamente en uno de los grandes ejes que se ha marcado en los fondos de reconstrucción y relanzamiento europeo, en el Green Deal, y desde luego en la medida que esté a nuestro alcance empujaremos para que sea desde la comunidad, sea desde el Gobierno central, sea desde donde sea, bueno, pues los proyectos que se puedan desarrollar en este ámbito pues puedan impulsarse. Termino, yo creo que es un reto ilusionante. En definitiva, poco más que decir que pongámonos a ello. Es que ricasco, muchas gracias. Bueno, pues por mi parte nada más que agradecer, por supuesto, Manu, consejero, tus palabras y tu apoyo, y contamos con ese apoyo. Yo excuso a Pablo Ayesa, director general de CENER, que no ha podido estar aquí, pero bueno, desde luego se abre por delante un trabajo que para nosotros es muy ilusionante, que ya llevamos avanzando unos meses, pero que creemos que Navarra, ¿no?, tiene no solamente una exigencia que nos viene desde Europa de descarbonizar, sino un potencial de posicionamiento para desarrollar una nueva actividad económica de alto valor. Intentaremos que sea en menos de los próximos 10 años, ¿no? O sea, que nos ponemos a ellos, cogemos el guante y os animamos, como ya hemos dicho, a todas las empresas participantes aquí o los que nos estáis siguiendo en streaming, a que nos digáis vuestro interés. Hemos resumido eso en esa pequeña, son 4 o 5 preguntas, ¿no? Una pequeña encuesta para que nos digáis dónde estáis, qué necesitáis y cómo queréis participar. Así que contamos, como siempre, con la industria y con la tecnología y la innovación de esta comunidad para hacerlo. Muchísimas gracias a todos y vamos a por ello.